Tiene que regresar un poquito. Ok. Bienvenidos, pues en esta ocasión vamos a hablar de una serie muy interesante, la serie Shogun, que encuentras en Disney Plus. Y pues comentaba que Disney ha perdido bastante siendo sus series y películas progres, ¿no? Que a veces se avienta. Y esta vez ha decidido pues usar una novela histórica que es muy buena, la historia del Shogun o del Shogunato, ¿no? Déjenme compartirles un poquito aquí la pantallita. ¿Dónde estás? Ahí estamos compartiendo. Japón, que para mí siempre ha sido una de las culturas más enigmáticas, más interesantes. O sea, no reniego de mi cultura, no soy malinchista. Hay mucho que admiro de mi México, de su antropología, pero Japón es una cultura que siempre me ha llamado la atención. Soy practicante de artes marciales, o fui practicante, mejor dicho, me corrijo, del karate, ¿no? Y me interesaba bastante, o sea, en el karate todo se dice en japonés, lo más básico, arigato gozaimashita, ¿no? También, pues nuestro nombre, si ahorita dijera para oírme muy intelectual, les diría Watashi no, solo dije mi nombre es Jorge y vean todo lo que se tiene que decir, ¿no? Por ejemplo, digo, no soy experto hablando japonés, ni mucho menos, pero el japonés, y esto le da a esta serie que los diálogos pues, de las personas en Japón los dejaron con los diálogos originales, ¿no? Entonces, esta serie me encantó, primero porque, como les decía, ya Disney se dio cuenta que las cosas progres, pues no traen buenos resultados. Y, y esta serie toca las cosas que a mí más me apasionan o me atraen, porque va a tocar temas históricos, políticos, religiosos, ¿no? Culturales, y además está basado en algo histórico, ¿no? Algo que sucedió. Hey Ángel, Dios te bendiga, gracias por conectarte, saludos, Dios te bendiga. Entonces vamos a hablar de esta nueva serie de Netflix. Este es el primer video apenas. Ni siquiera voy a alcanzar a hablar a entrar a fondo a la historia, ¿no? A los capítulos, así que no te preocupes porque no te voy a dar muchos spoilers. Creo que en los demás análisis que haga, pues sí te daré ciertos spoilers, pero en este no, así es que no te preocupes. Mira, es que para empezar es una serie que a mis amigos católicos no creo les agrade mucho, no deja muy bien parada a la Iglesia Católica. Tengo aquí mis notas sobre otras cosas que quiero hablarles sobre esto, pero les voy comentando pues que aunque es una novela, obviamente muchas de las cosas se agregan, o sea, no todo, no se puede tomar esta historia como al pie de la letra de manera histórica, ¿no? Pero aquí tengo mi libro de la iglesia, Historia de la Iglesia 2 que estudié, y muchas cosas que se mencionan ahí o que suceden, lo vi en Historia de la Iglesia 2. Por eso fue que más me atrajo, ¿no? Toda esta idea, sin mencionar todavía el arte que hay en la serie, lo que están viendo como background no es la serie, pero se ven muchas escenas así. Hay mucha arte, muy buenos actores. El doblaje, no hay doblaje, de hecho, se los advierto, solo está en japonés, tienes que poner subtítulos, hay subtítulos en español y está en inglés, que para que no se me confundan cuando lo vean, ahí dicen que están hablando portugués, pero es solo como parte para poder permitir la historia, pero en realidad están hablando inglés, no hablan portugués. Entonces, esta historia sucede donde la Iglesia Católica iba ganando terreno. Estamos hablando, creo, del año 1600 o 1800 después de Cristo, o sea, ya había pasado la Reforma, y hay este cruce cultural entre catolicismo, protestantismo y culturas que no llamaría ateas, pero en realidad tenían varios dioses, pero no profesaban como tal una deidad como en específico. Para ponérselos en resumen rápido, los japoneses eran más ateos que creyentes, aunque tenían deidades, ¿no? Pero quiero aclarar esto porque en la historia vas a ver mucho, se va a remarcar mucho de eso. Entonces, quiero hablarles de eso. Me podría enfocar bastante en la parte artística de qué es el karate. Esto me emociona mucho. Cómo nació, de dónde viene el kung fu, cómo fue que, por ejemplo, el karate, que es mano vacía, era sin armas. De dónde vienen los samuráis, por ejemplo, que los ronins, no los Rolling Stones, sino los ronins, eran samuráis que no tenían señor, que no tenían propósito, se quedaban sin señor, sin un señor al cual servir. La mayoría de los ronins eran considerados sin honor.
Entonces a mí me trajo mucho pensamiento cristiano decir, ok, pero si no soy japonés, ¿verdad? Pero si yo me quedo sin un Señor al cual servir, no hay honor en mi vida. Tengo que tener un Señor, ¿no? Este, por ahí hice un video que se llama Los samuráis y el cristianismo, algo así, por ahí búsquenlo, donde explico más a fondo de eso, ¿no? Hace el karate, ahí se practica también bien el judo, el jiu-jitsu, y eran estas artes marciales de distancia corta, que por eso decía, para mí esta serie lo tiene todo. Entonces, en esta serie vas a encontrar historia, religión, política. Entonces, encontré casi todo lo que a mí me interesa en esta. Va a resonar mucho los tratados de Zaragoza y las bulas papales, donde las bulas papales tenían mucho poder. Por eso digo, a mis amigos católicos no les va a agradar mucho la manera en que deja parado al papado, pero es la parte histórica que no les gusta a veces conocer, ¿no? Bien. Déjame ver si no hay algún comentario por ahí. A ver, también quería hablar para entender esta serie, con esto que te voy a decir de esta introducción, no necesitas, o sea, no es como explícitamente necesario que veas esta introducción que voy a dar para entender la serie, pero la recomiendo mucho a los creyentes. Y también si tú no eres creyente, para que entiendas un poco más allá la parte religiosa donde se da este encuentro, este cruce de culturas que les mencionaba. Te recomendaría que veas esta primera parte, pero te aclaro, esta parte no este video de hoy no es explícitamente necesario para que entiendas todo el shogunato, que es un shogun, ¿no? Pero sí te lo recomiendo para que entiendas el contexto histórico en el cual se vivía. En historia de la iglesia hay algo que se llama el siglo de expansión, que es el que me gustaría hablar con ustedes. Un segundito. Este siglo de expansión que se da en Asia, África y América Latina. Déjenme acomodar un poquito aquí. No me traje agua, se me olvidó traerme agua el día de hoy. Pero este siglo de expansión se da en Asia, África, América Latina, Oceanía y Medio Oriente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto. Déjenme nada más ver vamos a omitir ahí Ok, bueno. El background que ven ahí solamente es para darle este ímpetu al video, pero como decía, no es parte de la serie, aunque muestra muchas escenas muy apegadas a la serie, ¿no? Los grandes cambios, entonces, de los que les hablaba de este siglo de expansión que transformaron Europa en el siglo XIX, que es donde podemos hablar que se centra o sucede esta historia, ¿no? Hubo efectos de la revolución industrial en la vida social, económica y además cambios que surgieron en la Revolución Francesa. Estos cambios que hubieron durante la Revolución Francesa, que no voy a explicar, ¿no? Aquí qué es la Revolución Francesa, ni es mi intención. A ver si el micrófono sigue bien, ¿no? Si por algo, el video en vivo que hice la vez pasada, anterior a no me gustó cómo se oía y es porque cuando conecté la cámara de alta resolución, quitó el audio o el audio original de este micrófono. Entonces, espero que me escuchen bien, que se escuche fiel. Pero bueno, les decía, tengo aquí algunas notas, ¿no? Sobre la Revolución Francesa que hablaba, la dialéctica de Hegel, el existencialismo de Kierkegaard, el liberalismo de Schleiermacher, no sé si lo pronuncio bien, cambiaron radicalmente el modo de pensar del mundo occidental. Ese es el mundo occidental del cual la mayoría conocemos, Europa, ¿no? Pero ¿qué hay del mundo oriental? Este es el mundo que estamos viendo, ¿no? Pues en este análisis de la serie de Shogun. ¿Qué hay del mundo occidental? Bueno, vamos a ir más allá. En la historia de la iglesia también vi sobre los orígenes de la iglesia en Norteamérica, que también a este mismo punto estaban sucediendo diferentes contextos socioculturales en diferentes continentes, ¿no? Diferentes continentes. Y hay un desarrollo de la iglesia en los tres continentes que se conocen por el nombre de tercer mundo, ¿no? Algunos dicen que el nombre más acertado es el mundo de los 2/3 o el mundo mayoritario, ¿no? Y se explica el contexto, cómo el epicentro del cristianismo ha cambiado de Europa a Norteamérica, entre Europa, Norteamérica y ahora al tercer mundo, a lo que se conoce el tercer mundo, donde se da este siglo de expansión, ¿no? Entonces, en Historia de la Iglesia 2, de este curso de teología que estoy llevando, que ahorita tengo en pausa, porque olvidé traerme, sí me traje una botellita de agua, denme un segundito. Este siglo de expansión que les comentaba comienza con la llegada de Carey. El siglo de expansión comienza con la llegada de Guillermo Carey. Te recomiendo que lo veas porque es bueno entender
¿qué hicieron los misioneros? En esta serie vas a ver varios misioneros. Lo que más resuena es el misionero católico. Y mis amigos católicos en este punto ya se están parando el cuello tal vez. Vean la serie para que vean la manera en que se hacían las misiones, ¿no? Pero bueno, el siglo de expansión comienza con la llegada de Guillermo Carey a la India en 1794 y termina con la Primera Guerra Mundial en el año 1914. Ahí no es que la iglesia ya no se siga expandiendo, pero el centro, digamos, el apogeo de la expansión después del protestantismo y eso fue en este periodo, ¿no? Se puede marcar con la Primera Guerra, la culminación de la Primera Guerra Mundial en 1914. Ahora, este periodo se le llamaba el siglo europeo. ¿Por qué? Porque en este siglo los países de Europa colonizaron la mayor parte del mundo. No todo, pero la mayor parte del mundo, ¿no? Tenemos bastante que decir de este. Fue también ese el siglo del protestantismo, ¿no? Cualquiera que se lea un libro podrá encontrarse. Dice Ángel CRC, es bueno practicar ejercicio físico, aún en las artes marciales sirven para dar mucha disciplina, con el cuidado de no idolatrar las artes marciales, correcto, totalmente de acuerdo contigo. A nivel religioso, se menosprecia la parte física, más si es oriental, más si es oriental por prejuicios y no debería ser así. Sí, es cierto, hay algunos que satanizan pues las artes marciales en general. Digo, yo no es la intención aquí defender o denigrar alguna de estas, ¿no? Por ejemplo, algo que yo nunca haría sería yoga. Eso sí, nunca lo haría, pero digo, eso ya es a cuestión personal, ¿no? No me sentiría bien haciendo eso. Que no es un arte marcial, claro, pero sí es algo, un ejercicio, digamos, oriental, ¿no? Pero bueno, ese siglo, el siglo de expansión, fue el siglo del protestantismo, el siglo de los protestantes evangélicos, como nos llama Luis Toro, ¿no? En Gran Bretaña, los evangélicos ejercían una influencia poderosísima en los niveles más altos de gobierno. Ya estamos hablando de un periodo donde el catolicismo iba perdiendo fuerza, pero no lo suficiente como para no ellos también influenciar a las altas esferas de los altos mandos. Y aquí es donde digo, por eso es que me gusta esta serie, cómo muestra la parte política también y del el cristianismo, ya sea protestante y católico, ¿no? La muestra muy bien esta serie porque es verdad, o sea, el cristianismo jamás estuvo al margen ni con oídos tapados a las cuestiones políticas, más bien quería influenciarlas, tanto así que en la época del siglo el siglo europeo, ¿no? Como lo hablábamos ahorita, el periodo del siglo europeo, pues los evangélicos ejercían una gran influencia en Gran Bretaña a los niveles más altos de gobierno, ¿no? Tanto que hubieron bastantes misioneros protestantes que incluso trabajaron en política, estuvieron en política y desde esa posición trataban de abolir el tráfico de esclavos. Uno de ellos fue Guillermo Wilberforce, ¿no? Es un político británico cristiano que buscaba erradicar el tráfico de esclavos. Entonces, en Norteamérica, durante el siglo XIX, los feligreses en las iglesias protestantes, estoy dándoles como un contexto del panorama donde se vive esta serie que se centra en Japón, pero que a ese mismo tiempo estaban sucediendo diferentes cosas en diferentes partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Norteamérica, durante el siglo XIX, los feligreses en las iglesias protestantes aumentaron desde el 10 al 40% de la población. Las denominaciones se desarrollaron rápidamente y el movimiento de la escuela dominical avanzó por los dos lados del Atlántico. La escuela dominical, que pudiéramos decir un montón de eso, el impacto que ha tenido en la educación, que algunos no ni siquiera la reconocen porque, pues, por falta de entendimiento, ¿no? Pero la escuela dominical ha sido clave. El avivamiento del pietismo, ¿no? Y la curiosidad que produjeron los comerciantes europeos en las tierras y gentes lejanas volvió una vez más a despertar en la iglesia un sentido de responsabilidad hacia la gran comisión. Este sentido de tener una urgencia por la gran comisión que creo que hoy en día se ha reducido bastante por la libertad que tenemos, ¿no? Entonces, dice Ángel CRC. William Carey fue un gran misionero en la India, por supuesto, sí, es excelentísimo. Hudson Taylor en China, sí, ya vamos a hablar un poquito de ellos, de Gladys Hallward, Amy, sorry, porque tengo lejos la pantalla,
No alcanzó a leer muy bien, dice. Misioneros protestantes evangélicos que por los grandes despertares o avivamientos en Europa y Estados Unidos revitalizaron las misiones y traducciones bíblicas, gloria a Dios. Así es, esa parte de las traducciones bíblicas es muy interesante. Pero si me pongo a hablar de esas, me desviaría del tema, que por sí ya lo estoy haciendo bastante, pero híjole, es que cuando se dice que los misioneros, no aportaron nada, la gente secular no tiene ni idea. De hecho, una de las cosas que trajeron las misiones, una de las cosas buenas que trajeron las misiones, en el caso del protestantismo, fue que por tratar de tener una traducción bíblica para las personas indígenas bueno, no indígenas, pues, sino de la zona, que no había para el dialecto, era la palabra que buscaba, los cristianos trabajaron en hacer esas traducciones y los historiadores han podido mantener y saber cuál era la lengua que se hablaba gracias a trabajos trabajos de personas como Guillermo Carey y los que acaba de mencionar Ángel, ¿no? Pero bueno, eso es la agricultura, bueno, tantas cosas que pudiera decir, ¿no? Ok, al final de ese siglo la iglesia se había extendido a 5 continentes. El cristianismo se había convertido en una religión mundial, gracias a la labor de un pequeño ejército de misioneros que llevaron las buenas nuevas a todos los rincones del globo. En, en esta parte es lo que quisiera ya centrarme un poquito más, ¿no? Porque las misiones en Asia, ¿no? En 1858, esta fecha, 1858, fue sumamente importante para la empresa protestante misionera, porque la reina Victoria tenía 39 años de edad, nomás para que lo tengas en mente en este tiempo que estamos hablando, 1858, la reina Victoria tenía 39 años de edad, Abraham Lincoln tenía 45 años, Charles Darwin tenía 45 años, ¿sí? D.L. Moody tenía 21 años, o sea, te lo puedes imaginar, D.L. Moody, y la mitad del siglo XIX fue tiempo de grandes aspiraciones, optimismo global, optimismo total, la creencia de que el hombre, sobre todo el hombre blanco, que se le llama la carga del hombre blanco, podía hacerlo todo, ¿no? El mundo fue abierto al comercio del occidente, entonces nadie podía resistir las fuerzas militares de Europa y de los Estados Unidos. Hasta hace poco tiempo todavía seguía siendo así, ¿no? Ahora, en este periodo no todo fue positivo. Pronto los Estados Unidos estarían envueltos en una sangrienta guerra civil. En Italia, los avances de Garibaldi y Víctor Emanuel estaban a punto de derrumbar un sistema político que había reinado durante un milenio. Querían abolir la soberanía del papado sobre el Vaticano. Me ha gustado cómo ha hablado bastante Edgar Pacheco sobre el papado. Me ha gustado muchísimo el análisis que ha estado haciendo. Ha venido a ayudarme bastante. Gracias, Ángel. Sí, misioneros protestantes evangélicos, dice Ángel, que por los grandes despertares o avivamientos en Europa y Estados Unidos, ese ya lo leí, perdón. Dice, sigue en el tema, hermano, está muy bien. Las misiones fueron la luz para las naciones, enseñando a leer. Sí, gracias. Eso fue otras cosas. No quería ayudarme, pero sí, traduciendo sus lenguas, mantener sus culturas, como amigos de esos pueblos agricultores, que hay una parte en Estados Unidos que hay que decirla, ¿no? Sobre todo las algodoneras, que fue algo que parte negra ahí en esta parte de la expansión que hubo en Estados Unidos, ¿no? 1858, dice Ángel, importante para los misioneros. Sí, fue un periodo muy interesante. Entonces, es la parte que estamos hablando ahorita, ¿no? Porque querían, como repito, abolir, y hay una lucha muy interesante que se muestra en la serie. Déjenme dejar de compartir pantalla. Hay una parte muy interesante que se muestra en la serie porque se ve esta lucha. Unos quieren derrumbar al shogunato actual. Si han visto la del último samurái, tiene un contexto un tanto parecido, un tanto, pero no igual. O sea, a mí me encantó esta serie por eso, porque hay una conspiración para unos quieren quitar el papado y otros quieren darlo. Y así como en México y en otros países hay vendepatrias, ¿no? Que le venden su patria al mejor postor. Ahí muestra cómo Japón, varios de los japoneses de altos mandos, ¿no? Que eran shogunes o shoguns. Bueno, shogun solo podía haber uno, ¿no? Que es el que está abajo del emperador. Pero no quiero usar mal el término, pero varios casi al nivel del shogun querían venderle todo, desfalcar Japón y vendérselo todo al papado en Roma. Y el papado, pues, él relamía los bigotes por obtener esa zona. Y entra aquí el personaje, que creo es el personaje, el protagonista. Pido disculpas de repente, perdón, no sé, acaban de pintar este cuarto, estoy aquí en la iglesia, me está mareando un poco. Y este personaje que creo es el protagonista es un protestante que llega, que es un personaje muy interesante, que ya veremos más allá,
Pero en esta parte histórica, entonces decía, querían abolir el papado, la soberanía del papado sobre el Vaticano, posición que los católicos consideraban indispensable para mantener su gran influencia en el mundo. O sea, no querían soltar ese hueso, estaba bueno para seguir en esa posición. Perdón. En este mismo periodo llega la publicación del origen de las especies de Darwin en 1859 y en 1860 de los ensayos y reseñas, en los que, introducida al público una crítica de la Biblia, iba a trastornar a la iglesia y poner en tela de juicio la verdad de la fe cristiana. Un punto que no voy a desarrollar aquí. Hay teístas o, lo digo entre comillas, cristianos que creen en la teoría de la evolución de Darwin, dicen que no hay problema, o sea, que ellos pueden creer en Dios y en la teoría de la evolución de Darwin y no hay problema. Yo en lo personal no creo esto, creo, y aquí puedo estar equivocado, pero yo ahorita creo que el cristiano que cree en la teoría de la evolución de Darwin o no conoce su Biblia, o sea, sí se ha estudiado lo que dice la teoría de la evolución de Darwin, pero no conoce su Biblia, o conoce su Biblia, pero no sabe bien lo que dice la teoría de la evolución de Darwin. De hecho, muchos ateos con los que he platicado creen que conocen la teoría de la evolución de Darwin, pero no la conocen. Muchos científicos ateos hoy en día rechazan la teoría de la evolución. Pues ya llegó el ensayo de Darwin, un ensayo, ensayos y reseñas que puso, trastornó la iglesia, puso en tela de juicio la verdad de la fe cristiana y esta compilación o este libro se componía este último se componía de las contribuciones de varios liberales de aquella época, la mayoría de la Universidad de Oxford, una universidad donde también estudiaron bastantes eruditos. Si no me equivoco, el fundador del metodismo salió de Oxford, si no mal recuerdo, ¿no? Wow, la pintura está muy fuerte, no termino diciendo locuras. Déjenme ver cómo va Muy bien, un segundito. Entonces, no obstante, en el tono general de esta época fue el de confianza ilimitada en el progreso del hombre. O sea, fue un movimiento ya más antropológico, ¿no? Se centró bastante en el hombre, lo que el hombre podía hacer, sobre todo en la carga del hombre blanco. El hombre blanco creía que debía no solo salvar en término físico, o sea, de hambre, de todo esto, sino también espiritual, ¿no? Muchos misioneros europeos pues tenían esta carga de decir, tengo que compartir el evangelio. Se conoció así como la carga del hombre blanco. Luego viene este colonialismo, los misioneros. Había una estrecha relación entre colonialismo y empresa misionera del siglo XIX y ha sido discutida bastante, ¿no? Por los historiadores, si de verdad eran misioneros con vestidos de, de colonialistas o eran colonialistas vestidos de misioneros, ¿no? Porque por eso mismo algunos han acusado a los misioneros de ser agentes del imperialismo, ¿no? De simplemente vestirse, sobre todo en la parte, el catolicismo, ¿no? Algunos casos los misioneros siguieron a la bandera y abrazaron la causa imperialista, terminaron siendo envueltos, ¿no? Por esta causa imperialista. Pero a pesar de la relación entre los misioneros y los colonos, los dos grupos estaban con más frecuencia en oposición el uno con el otro. O sea, los misioneros no aceptaban, en especial los misioneros protestantes, no aceptaban muchas de las cosas que sucedían en estas supuestas misiones. Algunos abandonaban el barco, por así decirlo, a veces de manera literal. No así en el catolicismo, siempre se ha sometido más los sacerdotes. Hubieron buenos sacerdotes, y pues la mayoría o los quitaron, o los destituyeron, o los mataron, y después los hicieron santos, ¿no? Algunos, no digo que todos, pero el catolicismo tuvo menos problema en eso cuando hizo sus misiones, porque la mayoría de los curas se alineaban pues a lo que la causa imperialista les mandaba. Los comerciantes se oponían a la obra misionera y los misioneros denunciaban las explotaciones de los comerciantes. O sea, no era un ganar-ganar, era un perder-perder, ¿no? Juan Wesley, gracias Ángel. Juan Wesley era el nombre que buscaba. Gracias, estimado. Sí, perfecto. Era el nombre que les decía ahorita este metodista que estudió en Oxford. Bueno, y la empresa misionera fue un reflejo del vigor, la convicción y la riqueza del cristianismo occidental en 1858, de nuevo, por eso es clave para el cristianismo protestante, por lo menos, ocurrieron cinco acontecimientos muy importantes. En 1858, el gobierno británico asumió la responsabilidad de gobernar en la India. El poder de la Compañía Británica de las Indias Orientales había obstaculizado la obra misionera.
Al tomar las riendas, el gobierno británico quitó el obstáculo más grande en la evangelización de este subcontinente. 2. La Segunda Guerra entre China y las potencias europeas terminó en 1858 con una serie de tratados que garantizaron la tolerancia de la fe cristiana. De hecho, en esta serie se ve mucho eso, o sea, tuvieron, de alguna manera, el gobierno imperialista de Japón también aceptó que llegaran misioneros católicos, pero no los veían con buenos ojos. Al menos yo lo he leído también en la historia, pero la serie lo muestra bastante. O sea, los aceptan, los toleran, digamos, los soportan, pero muchos de ellos los veían como con ojos no los aceptaban, los veían como sucios, los veían como bárbaros. De hecho, en el primer capítulo hay una escena muy fuerte. Algo que me ha gustado de esta serie es que no usa el recurso de poner escenas de sexo para atraer. De hecho, no, hasta ahorita, los 3 capítulos que ha subido la, la serie, Disney, no he visto escenas de sexo, lo cual se agradece, ¿no? Porque pues algunas series luego se valen pues, de ese recurso. Pero sí hay escenas muy fuertes, por ejemplo, cuando el protagonista, el protestante, lo bajan del barco, que ya explicaré en otro video el primer capítulo, análisis del primer capítulo, pues lo llevan como preso, ¿no? Y pues lleva el pelo largo por haber estado naufragando bastante tiempo, pelo largo con barba, y un japonés que se había convertido al catolicismo, pues ve cómo lo llevan todo golpeado, con pelo largo, imagínense a quién le recordó, entonces se pone enfrente y se persina. En ese momento uno de los guardias saca su katana y le rebana la cara completa. Entonces, porque ellos, una cosa es que aceptaran que estuvieran el catolicismo ahí y otra cosa que hicieran este tipo de reverencias, ¿no? Desconocen el japonés como en especial en ese tiempo era, ¿no? Hey Ángel, gracias. Buen análisis. Misioneros protestantes fueron diferentes, pues no se impusieron por la fuerza, no eran imperialistas, fueron luz y poco a poco muchas naciones les reconocieron, excepto el comunismo. Es verdad, ¿no? Es verdad. Y estoy tratando de desviarme lo menos que puedo, porque todo esto que estoy diciendo, cuando lo conoces y ves la serie, pues miras más puntos que dices, órale, eso es verdad, ¿no? Bueno, yo disfruté más la serie después de haber estudiado Historia de la Iglesia 2, ¿no? Pero bueno, así se llama en este curso que estoy llevando de teología, Historia de la Iglesia. Dice, una serie de tratados garantizaron la tolerancia de la fe cristiana y la protección de los cristianos, tanto misioneros como chinos. Los tratados abrieron el interior de la China a la penetración pacífica del Evangelio, pero desgraciadamente entraron a fuerza de espada, ¿no? Es lo que mencionaba Ángel, ¿no? En realidad el catolicismo en su mayoría donde entró fue a la fuerza, ¿no? Y a punta de espada. En 1858, por ejemplo, comenzó el segundo gran despertar en Norteamérica, sobre todo entre laicos que mostraban un deseo intenso de orar, tanto individualmente como corporativamente o de manera, pues unidos todos, ¿no? Este uso de los laicos fue lo que sigue siendo, y no lo entienden mis amigos católicos o el catolicismo, que el poder usar laicos, yo por ejemplo, soy ingeniero, trabajo en una fábrica, vengo aquí al estudio de varones, que de hecho estoy por terminar el video porque pues ya va a empezar, no recibo un sueldo de la iglesia, no, ni lo necesito, soy bendecido por Dios en mi trabajo secular, pero la iglesia no necesita esperar a que un pastor se reciba para venir a dar un estudio, ¿no? Que de hecho, mira, me llevo aquí algunos libros. El libro que vamos a llevar es el de 12 hombres comunes y corrientes. Es un club de lectura, no es como que o sea, lo vamos a leer y lo vamos a discutir. Pero a lo que iba es que la iglesia se ha cerrado mucho. ¿Quién puede dar una misa? Solo un sacerdote. ¿Quién puede dar este estudio? Que les debo un estudio al que voy a ir, un estudio bíblico donde solo las monjas, ¿no? Entonces, cosas así, pues. Entonces, este secularismo, el uso de las personas seculares como yo, ha ayudado mucho a la expansión cristiana evangélica, como dice nuestro amigo Luis Toro, ¿no? Este, dice, excelente, hay que ver esa serie más si es así histórica. Sí, obviamente le tienen que meter cierto romance, porque por ahí percibí del protagonista protestante una mirada con una japonesa que es la traductora, que está buenísimo porque cuando traen a este protestante para que hable y diga que por qué están ahí, por qué tienen barcos, si son espías, etcétera, pues obviamente él no habla japonés. Y ahí vienen a quién traen, sí, a un sacerdote católico a que traduzca, y el sacerdote traduce pésimo, y no porque sea malo traduciendo, sino voltea las palabras, tuerce, así como Luis Toro más o menos, o sea, lo que el protestante dice
el sacerdote lo tuerce. Entonces el protestante no tiene cómo defenderse y el japonés se le queda viendo, este shogun, el shogun, se le queda viendo y por la traducción que le está dando el sacerdote, pues prácticamente le está diciendo que son enemigos, que son asesinos y los van a matar y imagínate, el japonés ya lo va a mandar a matar, pero este protestante es inteligente, se para y piensa que lo va a atacar, pero no, le arranca el rosario que trae, lo tira y lo pisa. Y el japonés le agrada eso, dice, órale, entonces no son, tú no tienes la misma fe que él. Y le explica un poco después la diferencia de su fe, la diferencia básica de su fe entre el cristianismo y el catolicismo, ¿no? Pero en ese tiempo, en 1858, ahora, no esto que estoy hablando del panorama de la historia de la iglesia no está directamente relacionado con la serie y algunas partes van a ser antes de esta época y unas un poquito después, pero ambas ayudan para ver con un poquito unos ojos diferentes esta serie de Disney que había mencionado al inicio, que está basada en una novela histórica, como hay muchas novelas históricas, ¿no? Con este punto voy a cerrar esta primera parte del show, ¿no? Porque ya me tengo que preparar las mesas y eso para el estudio de varones. Bueno, en 1858 comenzó el segundo gran despertar en Norteamérica, sobre todo entre laicos que mostraron un deseo intenso de orar. El avivamiento cruzó el Atlántico y sacudió las naciones enteras. Como resultado de este despertar, muchos cristianos se dedicaron a la tarea de llevar las buenas nuevas a países donde no se conocía el nombre de Jesús. En 1858 entró en Japón el primer misionero de estos tiempos modernos, un sacerdote católico romano. La historia es la historia, brothers. No, yo no voy a venir aquí a decir que porque hay que ser honestos. Y la historia muestra en 1858 entra en Japón el primer misionero de estos tiempos modernos, un sacerdote católico romano. Les repito, creo que cuando vean esta serie histórica no les va a gustar la manera en que queda parado el catolicismo. No todo el católico está podrido, no estoy diciendo eso, pero sí, un sacerdote católico es el que inicia. Un año antes, en 1857, David Livingstone había publicado su libro Viajes misioneros e investigaciones en el Sudáfrica. El mundo cristiano estaba convencido de que había llegado el momento de evangelizar África. Pero antes de contar la historia de la evangelización en África, que no la voy a hablar en sí en su totalidad, quisiera hablarles cómo avanzó en el continente asiático, que es ahí donde se centra la historia, en Japón, China, qué fue lo que sucedió. Pero bueno, esta es la primera parte, déjenme saber qué opinan. Dios me los bendiga y gracias por conectarse. Les animo a que vean esa serie, hermano. Está muy buena.